paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Voy a compartir con ustedes ahora de un versículo de Isaías 53, cuando Isaías profetiza acerca del Mesías. Habla acerca de su aspecto, de su físico, de Jesucristo. Eso es Isaías 53:2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Aquí está profetizando Isaías de Jesús. Jesús se aparece no como una persona guapa, una persona bien parecida. Jesús, el Hijo de Dios, se presenta en este mundo no para presumir. Él es humilde. Él como viene, el aspecto de Jesús físicamente no es atractivo. Si ustedes miran la fisionomía en general de los judíos, de hecho los judíos en el siglo XX, por ejemplo, cuando fueron perseguidos por el gobierno alemán, muchas veces los identificaban por su aspecto físico, de orejas grandes, así como las mías, de nariz grande. Tenían vamos a decir, los encasillaban. Entonces, ya vamos a decir, otra de las formas donde podían reconocer por lo menos a los hombres, a los varones, es a través de la circuncisión, porque muchos de los judíos hasta la fecha todavía se circuncidan. Entonces simplemente los desnudaban y ya miraban. Si tenía la circuncisión, lo encasillaban como judío. Entonces, ¿por qué Cristo quiso venir así? Precisamente aquí está la profecía. Pablo menciona en relación a esto también un poco en relación a las mujeres. A los hombres también. Nosotros debemos de vestirnos, de cubrirnos de buenas obras. Y sobre todo la mujer. La mujer por naturaleza se quiere ver bonita, se quiere ver bien, porque eso apunta a la iglesia. La iglesia se quiere presentar bonita delante de Dios, con buenas obras. Entonces yo siempre se los digo, las buenas obras comienzan con creer al evangelio, que no somos buenos, que Dios nos acepta así como somos. Somos carnales. Entonces el Señor nos ama, nos manda a su Hijo Jesucristo y Él nos justifica delante de nuestro Padre Dios, nos presenta guapos, nos presenta bonitas, por decir, hablando femeninamente. La novia es Cristo quien la presenta, es Dios quien la presenta sin mancha, es a través del Espíritu Santo. Eso es lo alegórico. Un hombre que ama a su mujer, cuida de su mujer. No hay necesidad de que la mujer le diga al hombre que necesita ser cuidada, necesita ser amada. El hombre ya lo sabe por naturaleza. Ahora, si un hombre viene con malos hábitos, se le enseña
se le enseña mal. Es simplemente algo así como tratar de enseñarle a un águila que desde que es niño, desde que es niño alegóricamente en el huevo y se cría, lo crían las gallinas, pues va a crecer como las gallinas, pero eventualmente se va a dar cuenta que es un águila. Entonces, nosotros, cuando nos vestimos del amor de Dios, ah, somos bonitas, somos guapos delante de Dios. Primeramente por tener nuestra confianza en Él. Esto los hombres lo entienden bien, los hombres casados. Un hombre casado, por ejemplo, nunca le dice a su mujer, ay, no me amas. O sea, si una mujer le dice, por ejemplo, oye, estás ya medio gordito, se te miran las llantitas, un hombre, usualmente, a menos de que sea una persona que ha sido traumatizada por su sobrepeso o lo que sea, un hombre no sé, no se inquieta. Oye, pues ya te miras gordito, sí, hombre, pues así panzoncito estoy bien, pues qué. O sea, eso no le hace a uno nada, a uno de hombre. Pero el decirle eso a una mujer, eso es algo bien vergonzoso para ella. Le duele mucho a la mujer eso, por la naturaleza. Entonces, a una mujer, y a veces uno de hombre tiende a veces a cometer esos errores por ignorancia, así como las mujeres también cometen muchos errores por ignorancia con sus maridos. A veces comparándolos con otros. Oye, mira el esposo de mi amiga, que esto y que el otro. Entonces, eso también no es bueno. Yo siempre les he dicho que el hombre quiere cuidar de su esposa cuando la ama. Cuida de ella, se preocupa por ella, para que y le provee lo que él puede proveer. También él no va a proveer algo que no puede. Por ejemplo, si una persona tiene un conocimiento de producir, por ejemplo, $20,000, pues le va a proveer de acuerdo a lo que él gana. Hay personas que ganan $1,000,000, le pueden proveer de hecho de acuerdo a ese ingreso. Hay personas que ganan $1,000,000,000, o sea, ganan mucho dinero. Entonces, obviamente ya esas son la minoría. Entonces, ya la mujer en esos aspectos ya no andan buscando lo económico, sino más bien cosas de tiempo. Entonces, la naturaleza nos enseña eso. Entonces, Cristo Jesús no era un hombre guapo. No era guapo. ¿Pero por qué? La palabra lo dice. Para que le deseemos. O sea, un predicador guapo pudiera atraer personas, sobre todo mujeres, a la predicación precisamente porque son guapos. O sea, no necesariamente es la razón por la que muchas mujeres lo hacen, pero eso ayuda, vamos a decir. No es lo mismo un pastor que está feíto físicamente a una persona que es guapa, que es atractiva. Ya a la mujer le atrae eso, aunque no necesariamente una mujer cristiana lo va a seguir o va a escuchar la predicación porque él es guapo. Entonces, Cristo cuando viene, o sea, tenía que ser, él es guapo, él fue guapo y sigue siendo guapo con sus obras. ¿Y cuál es el amor más grande? Que él padeció, él sufrió los desprecios, lo escupieron, se burlaron de él, le pusieron la corona de espinas, lo latigaron y lo crucificaron. Todo eso por nosotros. ¿Qué hombre más guapo puede haber que Cristo? Y él no se quejó. Él lo llevó como un verdadero hombre, como un verdadero. Él nos enseña que debemos de soportar las aflicciones por amor,
No solamente en el caso de los hombres por amor a las esposas, en el caso de las esposas por amor a los hombres, en el caso de los hijos por el amor a los padres, en el caso de los padres por el amor a los hijos, en el caso de los hermanos por el amor a los hermanos y a los hermanos en Cristo. Debemos de ser guapos con buenas obras, alegóricamente. ¿Y cuáles son las buenas obras? Amando, amando. Si nosotros nomás andamos, y la carne, hermanos, en la carne, todos hacemos eso, es lo que la carne llama. Queremos, o sea, las intenciones son buenas en el corazón, pero no son las mejores necesariamente. Cuando nosotros miramos las cosas carnalmente, a veces hablamos de más, a veces no hablamos lo suficiente, a veces criticamos, a veces juzgamos. Eso es así, hermanos, eso es así. Entonces se trata de que eventualmente tengamos la mente de Cristo para comportarnos, para poder decir, ya no soy yo, sino es Cristo que gobierna mi mente y mi corazón. Y precisamente porque Él es el que gobierna mi mente y mi corazón, se va a reflejar mi amor hacia el prójimo. Entonces, de la única forma que podemos hacer eso es primeramente reconocernos que somos carnales y es necesario que nos vistamos de lo espiritual para que eventualmente con lo espiritual poder ser la sal del mundo, la sal de la tierra, la sal de la luz de este mundo. Okay. Entonces vamos a mirar, ahorita regreso a Isaías 53, vamos a mirar lo que dice Pablo a Timoteo en primera de Timoteo 2, del 8 al 10. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda, sin ira ni contienda. Toda mi vida yo, hermanos, les comparto. Si hay algo con lo que yo he batallado, es de que yo contiendo mucho. ¿Okay? La única cosa por la que debo de contender es por el Evangelio. Punto. Fuera de ahí, más nada. ¿Okay? Entonces, Dios no escoge a los mejores. Yo les dijera, ¿no pudo haber escogido el Señor persona peor? O sea, en mí siempre ha habido contienda. Me dice mi familia, no hombre, ¿a ti quién te gana? Todas las quieres ganar. Me dice un hermano, oye, dame chance aunque sea una sola vez. Le digo, bueno, compruébamela. O sea, yo tengo mi opinión, tú tienes la tuya. Yo respeto tu opinión, tú respetas la mía. Pero eso es del mundo. Eso es del mundo. Entonces, ahora a veces yo cada vez cedo más. Y ya de repente sale por ahí algo en donde doy mi opinión. Y ya ahorita a veces por cualquier cosita, no, pero tú siempre quieres tener la razón. Oye, no siempre. Pues, ahora, yo no les digo, muchas veces les he concedido ya, yo soy de opinión diferente, pero ya mejor me callo. Pero todavía no estoy ahí, todavía sigo contendiendo. Entonces digo, bueno, Señor, usted lo sabe, yo tiendo a contender, ayúdeme, Señor. Que precisamente era lo que hacía Pablo. Pablo tuvo ese problema. Pablo tuvo ese problema. Por ejemplo, andaba con Bernabé. Vamos a predicar acá, ahora le sale, pero andaba Marcos con él. No, dice, a Marcos no hay que llevarlo. Y dice Bernabé, ¿por qué no? Vamos a llevarlo. No hay que llevarlo, es cobarde, está morrito, no. Se va a cobardar. No, pero hay que llevarlo. No. Ok, entonces yo me voy por mi lado y tú por el tuyo. Y se separaron. Fue Pablo el que no quiso. Al último, cuando Pablo estaba en la cárcel, resulta que fue Marcos precisamente el que le anduvo ayudando. O sea, eventualmente, y es en relación a lo que le pide. Pablo le dice al Señor, quítame eso, Señor, quítame eso.
Y el Señor le dice, bástate mi gracia. Yo lo sé, yo tengo la gracia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Más humilde, más humilde. Debo de ser humilde para callar cuando no debo de hablar. Entonces, ahí cuando soy débil, el amor de Dios se manifiesta para que eventualmente yo pueda hacer eso. Y a mí no me cabe la menor duda de que el Señor me va a ayudar. Y en la medida de que yo ya lo reconozco. Entonces, siempre va a haber cosas con las que van a pelear. No se desanimen. Nomás sean honestos con el Señor. Señor, caí aquí. Bueno, hay que confesarle el pecado. Señor, perdóneme, Señor. El Señor nos perdona. Nomás hay que reconocer que pecamos. Señor, perdóneme. Él nos perdona, hermanos. Él nos perdona. El problema es, no, Señor, tú sabes que yo tengo la razón. ¿Por qué le voy a dar la razón a esa persona? Eso es soberbia, eso es orgullo, ¿verdad? Pero si nos reconocemos, Dios nos perdona. Dios es un Dios perdonador. Entonces, si reconocemos, vamos bien. Entonces es poco a poco en la medida, yo les he dicho, ¿verdad? Pedro dice de que a la fe hay que agregarle otras cosas. Yo todavía no tengo el dominio propio de callar cuando debo de callar. Muchas veces cuando pienso es que ni siquiera me viene a la mente cuando estoy platicando. Y ya cuando pasa, entonces ya me doy cuenta y, ay, Señor, ni siquiera me acordé que debería de callar cuando debería de callar. Pero es una enseñanza, es un caminar. El Señor cada vez nos va purificando de esas cosas. Pero en el Señor, en Cristo Jesús, somos perfectos. Que no les quepa la menor duda. La obra de Cristo Jesús es perfecta, es suficiente. Ya esto sería fruto, entonces debemos de dar fruto para que el Señor nos enoje contra nosotros. Primera de Timoteo 2, del 8 al 10. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Aquí Pablo está hablando o está escribiendo alegóricamente, simbólicamente, que se atavíen, o sea, que se vistan. Tal vez la mejor palabra es que se adornen. Asimismo que las mujeres se adornen de ropa decorosa. Dijera, por ejemplo, una esposa, ya ves, viejo, debes de comprarme vestidos nuevos, lujosos, que se miren bonitos. Dice Pablo, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Entonces, si uno mira nada más ese versículo, dijera, caray, debe de ser bonito el vestido, pero no costoso. Pero si miramos el siguiente, sino con buenas obras. Y eso no nada más las mujeres, también los hombres. Debemos de vestirnos con buenas obras, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Yo siempre lo he dicho, no hay mujer, estoy hablando a la iglesia, no hay mujer más hermosa. Hay mujeres hermosísimas que uno las mira y uno dice, wow, qué hermosa mujer. ¿Cuándo es cuando son hermosas? Lo físico pasa, hermanos, lo físico pasa. Una mujer que tiene temor de Dios es hermosa. Una mujer que ama a su prójimo es hermosísima.
una mujer que calla, usualmente la mujer, lo dice la palabra, no lo digo yo, la mujer tiende a ser más chismosa, aunque también nosotros los hombres también somos chismosos, esa es la realidad, pero la mujer habla más, platica más, entonces la mujer tiende a ser chismosa. Ah, lo dice la palabra, ¿ok? Entonces, una mujer prudente, una mujer que calla, una mujer que se comporta, que ama, que no presume, son hermosas, de verdad, son hermosísimas. Y muchas veces, físicamente, no son atractivas. Entonces, no hay muchas mujeres. Ahorita vivimos en una época donde por las revistas, por el internet, a veces no se dan cuenta, quieren ser, por ejemplo, como una modelo que le sacaron unas fotos y no se dan cuenta que esas fotos las pintaron, las ayudaron para que se miren, les quitan toda la... Por ejemplo, si tiene por ahí, qué sé yo, cualquier cosa que se le mire mal, se la quitan. Muchas veces las piernas de una persona que es bonita, vamos a decir, de la cara, ponen las piernas de otra persona, no de la misma. Entonces salen en las revistas mujeres, por decir, perfectas, y las mujeres quieren parecerse a esas mujeres y pues nunca llegan a ese lugar. ¿Por qué? Ahora, aún así, yo he conocido mujeres hermosísimas físicamente y se sienten feas. O sea, ese es el colmo. Yo recuerdo una vez una amiga que era hermosísima, es hermosísima, aunque yo tengo muchos años sin verla. Y decía, no, dice, pues ella era soltera y ya andaba entre los 33, 34 años y tenía problemas para encontrarse un novio, porque ella se sentía que era fea porque pues no se le acercaban a ella. Entonces yo un día le platiqué, platicando le digo, ¿sabes qué? No, no es necesariamente porque seas fea, pues mis amigas me dicen, de repente veo, pues soy atractiva, pero como no se me acercan, pues yo no sé, o sea, pues estoy fea, entonces ya cualquier cosita que ella tenía mal trataba de perfeccionarla. Entonces, ahora yo por la lectura aprendí eso. Yo le dije, mira, no es necesariamente que le digo, tú eres una mujer hermosísima físicamente. Le digo, es que a la mayoría de los hombres les da miedo el rechazo. Entonces, aparte de que era muy inteligente. Entonces, eso ya era, vamos a decir, que el colmo. Entonces, eventualmente te vas a encontrar una persona, tiene que ser más inteligente que tú. Ah, y para que no le dé miedo acercarse a ti. Y eventualmente, aunque no lo crean, conoció a esa persona. Precisamente yo lo conocí también, a él. Entonces, y se fueron a Texas a vivir. Entonces, todo mundo tiene problemas, hermano. El que está fellito, la que está fellita se sienten fellitos. El que está gordito se siente mal porque está gordito. El que está flaquito. Yo fui flaco hasta, vamos a decir, hasta los 20, 20 y tantos años. Siempre fui flaquito. Yo tenía, vamos a decir, yo comía y comía y engordaba, pero nada más de la panza, ¿no? Yo decía, no, hombre, hasta que un día me puse a hacer ejercicio, me metí al gym y dije, aquí sí pues nada. Entonces ya cuando dejé de ir al gym, subí un poquito de peso. Digo, bueno, ya estoy un poquito más gordito, pero fue hasta que me casé. Ya cuando me casé fue cuando me empecé a hacer. Y hasta la fecha todavía no se me inflan los brazos, o se me infla el estómago. Entonces, eso es así, hermanos. Entonces, vamos a tener en cuenta, ya se me apagó la de esta. Vamos a tener en cuenta que lo importante, ya cuando somos personas adultas,
La verdadera belleza es la del corazón, hermanos. Ahora, muchas veces no se va a apreciar la belleza del corazón. Una persona que no sabe apreciar la belleza del corazón, pues no lo va a apreciar. Entonces, ¿quién la va a apreciar? Una persona que sepa apreciar la belleza del corazón. Ya para empezar, es Dios. Es Dios. Con Dios tienes suficiente. No necesitas de buscar a alguien más para que te sientas amado o amada. Dios es suficiente. Si llegas a conocer al Señor, ya una vez que llegas al conocimiento de Dios, te sientes, te sabes amado, amada, ya no necesitas la aprobación de los hombres o la aprobación de las mujeres. No lo necesitas. Primera de Pedro 3, del 1 al 4. Asimismo, vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. So, una esposa casado con un varón cristiano que se comporta de acuerdo a la palabra de Dios, no necesitas decir nada, sino hacer lo que dice la palabra de Dios para ganarse. De hecho, yo he escuchado para ganarse el alma de las personas incrédulas. Yo he escuchado de testimonios en donde aún los maridos se han convertido por la conducta de sus mujeres. Por ejemplo, un día escuché a una persona, un marido, que estaba casado con una mujer. Ella siempre fue cristiana, aunque no siempre se comportó como cristiana. Entonces ella empezó a estudiar la palabra de Dios y se empezó a comportar de acuerdo a como dice la palabra de Dios. Y su marido le respetaba primero que se congregara. Él la dejaba ir, no le causaba problemas. Y él miró el cambio en su conducta. Entonces él empezó a cambiar su conducta hacia ella y eventualmente se congregó. Y eventualmente fue pastor, aunque no lo crean. Él es pastor a la fecha. Por la conducta de su esposa. Fue que o sea, como diciendo, al principio él hasta dice, oye, ¿tú estás loca o qué? Y ella lo seguía amando, lo seguía respetando. Así, ella trabajaba mucho en su casa, ¿verdad? Siempre preparándole su comida, lavándole su ropa. Eso es en mi generación, eso era común. Ahorita ya, por ejemplo, dicen, no, que 50-50, hermanos. Eso de 50-50 en la iglesia no existe. Eso no está en la Biblia. En la Biblia dice que debes de dar al 100, aunque te den el 0. Eso dice la Biblia. Si tu esposo, tu esposa te da el 0, tú debes de seguir amando al 100. Así lo dice la Biblia. Entonces, si la mujer no se quiere comportar o si el hombre no se quiere comportar de acuerdo a la medida, ¿qué debe de hacer el hombre o la mujer? No el 50, el 100. Okay. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Ahí está. De hecho, sabemos que Cristo nos adorna con un vestido de lino blanco, puro, sin mancha, que es simbólico, sin mancha de pecado, porque Cristo pagó por nuestros pecados. Él nos presenta así delante de nuestro Padre Dios, como una mujer sin mancha. ¿Okay? Entonces, para que nosotros, Cristo nos presenta así. Pero Cristo, que es el esposo simbólicamente, debe de, cuando viene, vamos a decir, en una pareja, cuando el hombre va a tener intimidad con la mujer, un hombre no va a tener una intimidad con su esposa si la mujer lo está engañando o si la mujer lo está deshonrando. Un hombre no va a querer hacer eso.
Ese es el símbolo. Tampoco Cristo lo va a hacer. Cristo simbólicamente quiere comer. Cristo quiere que lo honremos, que tengamos la confianza en Él. Por ejemplo, una mujer de repente corren al marido de su trabajo. Vamos a decir, ni siquiera fue su culpa. Fue un malentendido y terminaron corriéndolo a él. Entonces dice, oye, pero ¿por qué me corres? O sea, ¿yo qué hice mal? No, no, tú ya lárgate de aquí, ya no trabajas aquí. Bueno, entonces resulta que llega a su casa y le pregunta a su esposa por qué llegó tan temprano. Le dice, bueno, tuve una situación en el trabajo, pero no te preocupes, vieja, yo me voy a agarrar otro trabajo. Entonces la esposa, ay, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vas a pagar esto? Y se empieza a preocupar. Entonces no hay como una mujer que tiene la confianza en el Señor. Viejo, no te preocupes, el Señor va a proveer. Él cuidará de nosotros, Él lo prometió. Que entonces un hombre que tiene una mujer así, wow, sí, mi amor, no te preocupes, mira que el Señor lo va a proveer. ¿Y qué va a pasar? Eso siempre pasa, hermano. Cuando es una persona que le agrada al Señor, que tiene su confianza en el Señor, lo corrieron de un trabajo porque el Señor le tenía otro preparado mejor. Así de simple. Entonces resulta que si antes tenía que trabajar 60 horas para ganar su ingreso, ahora tiene que trabajar 30 o 40 para ganar el mismo ingreso o incluso más para proveer a su familia. Dios así trabaja. Entonces lo que parece que es una maldición, no, pues fueron injustos, me corrieron. Cuando a veces, eso a mí me ha pasado muchas veces. Entonces, pero el Señor siempre tiene preparado algo mejor. Así trabaja el Señor. Entonces no se desanime cuando les pasan cosas. El Señor nos está enseñando. El Señor quiere ver si tenemos la confianza en Él. El Señor quiere comer. ¿Ok? So vamos a mirar el contexto de Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación? ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará
las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esto ya estaba profetizado desde el libro de Génesis. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Abraham, le dice a la mujer, le dice que iba a tener dolores de parto, iba a sufrir para tener hijos. Eso es lo que pasa con los predicadores cuando andamos predicando la palabra de Dios. Tenemos dolores como de parto cuando predicamos la palabra de Dios. Y al hombre, con el sudor de tu frente, o sea, tenía que trabajar, el hombre tiene que trabajar para proveer a su esposa y a sus hijos. Cristo trabajó y él sudó sangre. Por ejemplo, una persona que tiene... Hay personas, por ejemplo, que tienen depresión, angustia, depresión, fobias. A Cristo, cuando el Señor se apartó de él, y él comenzó, y todo esto comenzó en el huerto de Getsemaní. Ahí él empezó a sentir las angustias, los dolores, las depresiones de toda la humanidad cayeron sobre él, y él lo sabía que iba a padecer, y fue tal su sufrimiento que sudó gotas de sangre. Eso ya se le conoce como una enfermedad. No recuerdo, ya hace muchos años que mire yo. Hay gente que tienen tanto miedo, tanto temor, que esa angustia, ese dolor les produce sudar sangre. Cristo lo padeció para que nosotros ya no tengamos miedos, fobias, depresiones, angustias. Nada de eso. Ya Cristo lo llevó. No tenemos por qué ir todos miedosos por esta vida. Si nosotros seguimos así, porque hay pastores que enseñan que no, pues nosotros vamos a tener angustias. No, bueno, sí, por un periodo de tiempo, pero una vez que conocemos a Cristo y llegamos al conocimiento de Dios, ya no tenemos que llevar eso. Ya Cristo lo llevó. Entonces, cuando vienen los pensamientos de angustia por las situaciones, nosotros ponemos la mirada en Cristo Jesús y eso nos da paz. Y porque ponemos la confianza en Cristo Jesús quita esos temores de nosotros. Así como lo hizo Cristo con Pedro y con todos sus discípulos. Esta misma noche me van a negar. Dicen todos, no, dice Pedro, no, yo te amo más que todos, yo aunque me maten. Y de hecho, cuando llegaron por él, Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a uno, o sea, él no tenía miedo. Pero le dijo Cristo, guarda eso. O sea, cuando él habló de espada, era para que se cumpliera la palabra de Dios, pero él estaba hablando también de la palabra, simbólicamente de la palabra de Dios, que es la espada. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Pedro sigue al Señor así de lejos y alguien lo descubrió, oye, pues tú eres Galileo. No, yo ni lo conozco. Le dio miedo. O sea, Dios le enseñó a Pedro que todos somos cobardes. Si Él nos dejara, todos somos cobardes. Satanás, si pone miedos en nosotros y nosotros no tenemos a Cristo, una mosca nos asusta, hermanos. Esa es la realidad. Una mosca nos asusta.
Entonces eso de ser valiente, vamos nosotros los guerreros, come on. O sea, nosotros no tenemos miedo porque el amor de Dios está en nosotros y es Cristo quien nos protege en contra de los miedos, de las angustias, de los temores, de las fobias, de todo eso. Para que andemos en paz, para que dormamos en paz. ¿Ok? Nunca se les olvide eso. Entonces, debemos de seguir creciendo, ¿ok? Para ser guapos o guapas, en el caso de las mujeres, en el corazón. ¿Ok? Que la paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.